Vamos a hablar de economía, sobre este tema precisamente, amigas y amigos, sobre lo que ha sido la aparición en días pasados de una serie de cuestionamientos frente al tema de la Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad. Voy a citar, por ejemplo, una nota de Diario Hoy. Se califica como una inquietante caída de la Reserva de Libre Disponibilidad. También hay otros cuestionamientos, por ejemplo, como lo cita Diario Expreso. En este caso nos referimos a medios impresos. César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos, según esta nota, dijo que el gobierno estaría en condiciones de iliquidez para responder frente a los activos del fondo que aglutina recursos del sector público. Precisamente sobre este tema nos va a hablar el economista Martínez, quien fuera, vamos a citar también parte de su trayectoria, subsecretario de Ciencia y Tecnología, fue asesor de esa misma institución. Y también se ha desempeñado como subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir. Algunas funciones ha cumplido el economista Martínez, bastante joven, pero bueno, un profesional con una amplia trayectoria. Bueno, economista, frente a esto vamos a tratar de ser lo más didácticos para entender. ¿Debe o no preocupar y en qué medida esta supuesta denuncia que apareció publicada en algunos medios? Buenos días. Néstor, muy buenos días y buenos días a la ciudadanía. En efecto, las reseñas que aparecieron en días pasados creo que obedecieron a un orden netamente político. Aparecieron 2 semanas antes de las elecciones. Por suerte la ciudadanía no deja ya que este tipo de cosas trasciendan. Y el día de ayer tuvimos una rueda de prensa en la que realmente explicamos, no existe ningún tipo de riesgo en la economía nacional. Ayer fuimos sumamente enfáticos. La liquidez de la economía, que es algo, para decirlo en palabras muy sencillas, la cantidad de dinero que hay en la economía ecuatoriana no ha dejado de crecer en estos últimos 5 años. Estamos con los niveles de liquidez más altos de la historia desde que el Ecuador está dolarizado. Entonces, esa asociación que pretenden hacer algunos actores entre los niveles de la Reserva Internacional y la liquidez es completamente falsa y carente de todo fundamento. Vamos con 2 temas. En primer lugar, ¿cómo están las cifras oficiales? Ustedes nos han hecho llegar algunas cifras, he estado revisando también unas que presenta el Banco Central del Ecuador. En promedio bordean los 3.300 millones de dólares, si no estoy mal. Y también, sobre todo, la afectación al ciudadano común. Estos temas económicos a veces un poco complejos de entender a priori, pero bueno, también cómo pueden afectar en un momento determinado al ciudadano de a pie. Bueno, sí, muchísimas gracias. Es una pregunta sumamente importante aclararle a la ciudadanía. Los niveles de la RIL, que no es otra cosa sino que los activos que tiene el Banco Central en el extranjero, realmente no tienen una afectación al ciudadano, porque el ciudadano tiene otros mecanismos para que se le pueda garantizar lo que tiene en los bancos, en sus cuentas y en su circulante. Es decir, al ciudadano no le está faltando liquidez, el ciudadano no le falta dinero, el ciudadano puede operar tranquilamente. Para garantizar los depósitos que tienen los ciudadanos en los bancos hay otros mecanismos que antes de este gobierno no existían y eso no salen a decir los bancos privados. Existe, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Depósitos y el coeficiente de liquidez que obliga a los bancos a tener, en lugar de tener la plata afuera, a tener la plata aquí dentro del país. Entonces, para la ciudadanía no existe ningún peligro. Una asociación entre Reserva Internacional y salud de la economía del sistema financiero es realmente un sinsentido total. Ahora, ¿la cifra está bien? Es decir, ¿ha estado bordeando los 3.300 millones en promedio la reserva? La reserva, pero ojo, la Reserva Internacional es solo una parte de todos los activos que tiene el Banco Central. El Banco Central es como cualquier otro banco. El Banco Central tiene un conjunto de activos que bordea aproximadamente los 8.000 millones de dólares. Una parte de eso es la Reserva Internacional, que son alrededor de 3.300, pero el resto, aproximadamente 4.500 millones de dólares adicionales, están aquí dentro del país y respaldan absolutamente todos los pasivos que tiene el Banco Central. Intento ponerme de abogado del diablo y a propósito de los cuestionamientos que se han hecho a este tema en días pasados, ¿qué dice la norma en torno al porcentaje del Producto Interno Bruto en el que se debe mantener o debe oscilar la Reserva Internacional o Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad? Es importante aclarar lo siguiente. Antes del Ecuador, cuando tenía moneda propia, cuando teníamos nuestro sucre, estaba obligado a tener una Reserva Monetaria Internacional. Pero el momento en que nos dolarizamos, ¿qué fue lo que hizo el Banco Central? Los ciudadanos se acercaron al Banco Central a cambiar sus sucres por dólares. Entonces, la antigua Reserva Monetaria está en manos de los ciudadanos ahora. Una parte de esa Reserva Monetaria es la que ahora está en el Banco Central, que se llama Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Entonces, son 2 cosas completamente diferentes. ¿Qué dice la ley?
Y esto es muy importante aclararle a la ciudadanía porque es la mala interpretación y la manipulación que está haciendo la Asociación de Bancos. La ley de régimen monetario. La ley de régimen monetario dice solamente dos cosas: que la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad debe respaldar la moneda en circulación, que son las monedas que tienen los ciudadanos en sus manos, y los depósitos de las instituciones financieras, es decir, lo que ellos tienen por encaje bancario en el Banco Central. Como mostramos ayer en la respectiva rueda de prensa, los niveles de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad siempre han sido muy superiores a lo que deben respaldar. Por favor, si me ayudan y lo podríamos enseñar a la cámara para entenderlo de mejor manera, ver cómo están las cifras y sobre todo la salud de nuestra economía. No sé si me ayudan, por favor, con qué cámara lo vamos a hacer. Ahí lo estamos enfocando. Seguimos en enero, por ejemplo, del año que estamos ya en curso, la Reserva Internacional fueron 2.800 millones de dólares. Y lo que debe respaldar fueron 2.239. Entonces está más que respaldado por encima del 100% las monedas y los depósitos de las instituciones financieras. Y al día de hace 2 días, 18 de febrero, la RILD está en 2.700 millones y lo que debe respaldar 2.028 millones. Entonces, toda esta desinformación que se ha generado no tenía ninguna otra intención, sino que en época electoral afectar al gobierno, y el día de ayer lo desmentimos completamente. Bueno, yo creo que este tema ha quedado bastante aclarado, economista, y simplemente como corolario de este diálogo también se quisiera que usted me dijera, bueno, ¿cómo encontró el Banco Central del Ecuador? Usted tiene pocos días al frente de esta institución y especialmente le hago esta pregunta con un ingrediente adicional. ¿Cómo encontró el Banco Central luego de la gestión de Pedro Delgado? Bueno, es importante aclarar a la ciudadanía que el tema de Pedro Delgado y lo que él ha cometido es un tema que se está manejando enteramente en el área judicial. Es un tema totalmente ajeno al banco. El banco no detiene su actividad por eso. Nosotros como nueva administración hemos dispuesto que se hagan los respectivos análisis, que se presenten los respectivos informes. A la brevedad posible, apenas la nueva administración haya realizado esos informes y en caso de haber algo, remitiremos a las autoridades competentes. El banco sigue funcionando, la economía nacional goza de excelente salud, no existe ningún problema de liquidez en la economía, no se ha dejado de hacer ningún tipo de pago y eso es importante aclararle a la ciudadanía. Esto es lo más importante y sobre todo que no habrá, o por lo menos está descartada cualquier tipo de afectación para el ciudadano común, como lo ha mencionado el propio economista Diego Martínez. Muchísimas gracias por haber estado aquí presente. Gracias, Néstor, muy amable, gracias. Bueno, y recordamos también, el economista Martínez se desempeña como presidente del directorio del Banco Central del Ecuador.